Como quedamos, vamos a hacer el tema 4 del libro de prácticas, que es el tema primero de los 4 prácticos, los 2 que entran en la primera prueba, el que tiene que ver con la percepción y la cognición social, que eran los temas que hemos visto. Si lo habéis mirado, pues me seguiréis mejor, y si no lo habéis mirado, os aconsejo que lo tengáis delante. El tema no es complicado, estos temas tienen todos el mismo espíritu, plantean experimentos reales sobre los conceptos que hemos visto, esos son prácticos, y como tal, el análisis que tenemos que hacer es como si leyéramos un artículo experimental. Para eso se hace también la parte práctica, ¿no? Para ver cómo se comprueban las teorías, qué problemas tiene el experimento y cuándo, pero hay que entender bien qué variables, qué conceptos estamos probando, qué hipótesis, qué resultados tenemos y por qué funcionan. ¿Esto se ve bien? Por favor, la luz. Muy bien. El tema nos habla, se titula la percepción social. Y las 2 palabras de percepción, pues de percepción hemos hablado bastante. Hemos dicho que percibir es interpretar la realidad, no es recibir información, que también. Pero esa información es selectiva, es funcional para lo que queremos ver, lo que necesitamos, e interpretada bajo nuestro conocimiento. O sea, percibir no es meramente interpretar, sino hacer una construcción activa de la realidad. Si la información que nos llega por los sentidos es energía, es o bien luz, que es una forma de energía, una vibración electromagnética, o el sonido, que es una vibración física, o las moléculas de los olores, cualquier información del medio, igual lo que he hablado, moléculas, una vibración del aire, o la luz, una frecuencia de banda electromagnética. Eso, objetivamente, no es nada. ¿Quién construye algo? Lo que llega al ojo, el ojo es como un espejo, como una cámara de fotos. Recibe una estimulación lumínica. Si hay una raya, un cuadrito, si hay una persona, lo interpreta el cerebro. ¿Sabéis que la cámara de fotos hace lo mismo, solo que no tiene cerebro? Bueno, un poco sí tiene. Porque las imágenes las procesa para que nosotros las interpretemos bien, porque lo que llega de la realidad, la cámara tiene que seleccionar lo que ve nuestro ojo. Si no, haría unas fotos muy raras. Dirían, ¿qué fotos raras? Pero la realidad no es la que vemos. Ya el sentido selecciona. Y en la mente se interpreta para construir la percepción. Eso en todo caso, en cualquier percepción. Pero siempre dijimos, claro, lo hacemos para sacar lo que nos interesa del ambiente. Determinados olores no son útiles. El olor a la comida y el olor de podredumbre nos pueden ayudar a evitar un peligro. Pues también los sociales cumplen la misma función, solo que ya hemos dicho más de una vez que es lo más importante de todo lo que percibimos, donde más afinamos nuestra percepción. Entonces, en lo social, ¿qué nos interesa? Pues formar una impresión de otras personas para ver nuestros objetivos, lo que nosotros queremos, y la información que nos llega la seleccionamos activamente. Las primeras 2 teorías que nos presenta el tema es esas que vimos en el capítulo de teoría. ¿Cómo configuramos esta información para construir una percepción? Había dos posiciones, es decir, la información que me llega, ya no hablamos de información sensorial, la información ya cualitativamente elaborada sobre una persona. ¿Cómo la combinamos para hacernos una idea de la persona y si nos conviene o no desarrollar ciertas conductas o esperar ciertas conductas de esa persona? La gestáltica, una forma holística de calibrar la información de una forma global, conjunta, o la aditiva, en la que cada dato que me va llegando suma o resta un poco más
a la impresión global. La gestáltica, que la defendía Asch, lo primero que distingue, bueno, como lo veis en la introducción, que interpretamos la realidad de fondo y forma. Bueno, eso no solo la gestáltica, la ley perceptiva general, lo primero que hace si hablamos de la visión, que es lo que más utilizamos en la práctica, y el oído, lo primero que hacemos es fijarnos, enfocar en algo, y el resto queda de fondo, lo que nos interesa en cada momento. Aquí, por ejemplo, tienes 2 personas. Si hay 2 personas, probablemente el foco sea la otra persona, ¿no? ¿Y si hay más personas? Si esta persona está interesada en esta o viceversa, las otras están ahí, pero yo estoy pendiente de lo que estoy, ¿no? Cuando forma, en cualquier situación, tú no puedes interpretar lo que está ocurriendo ahí si no sabes esto, hasta que no entres en la mente de cada uno, ¿no? Todo eso en función de lo que cada uno esté interesado ahí. Bien, la gestáltica, los elementos que pueden formar 1000 figuras, 1000 configuraciones, los interpretamos como una de ellas según cómo vengan, y si viene de otra forma a otra, sería esto no tiene nada que ver con esto, y está compuesto de los mismos elementos, ¿no? Y aquí veo un gato, no sé lo que veis vosotros, y aquí veo un cuadro. Hasta ahí fácil. Dice Asch, lo que percibimos es muy diferente de la suma de los elementos que lo componen. Y, además, nos dice que hay rasgos centrales y periféricos. Los centrales ayudan a configurar, anclar la forma global, mucho más que los periféricos, que podrían incluso suprimirse o cambiarse. En este caso, según, no sé, mi criterio, esto ya depende de cada cual, pero yo pondría que estos son más centrales que esos, ¿no? Porque si habéis jugado alguna de Tangram, sabéis que con esto podéis hacerlo un chino, podéis ponerle estos triángulos de otra forma y aparece un señor con un kimono. O sea, parece que esto configura más al gato que aquello, ¿no? Pues estos serían rasgos centrales, pues serían rasgos periféricos. Y la configuración gestáltica depende más de estos que de estos. Los centrales determinan la impresión global, matizan el significado de los otros. Bueno, se entiende fácilmente esto, ¿no? El experimento que hizo Asch lo hizo con palabras, con imágenes, y lo hizo con personas, es decir, personas. Entonces hizo un experimento, varios experimentos, 3 en concreto. Aquí están los 2 primeros. ¿Os acordáis que era una variable independiente? Cuando yo hago un experimento tengo una hipótesis de que una variable influye en otra, es causa de otra. En el modelo hipotético de los experimentos, la variable independiente es aquella que influye y la dependiente es aquella que se influya. Los experimentos bien controlados suelen tener una manipulación explícita e intencionada de las variables independientes y una medida correlativa de las dependientes, del efecto que producen las dependientes. ¿Habéis leído el tema? No. El experimento es interesante. Fijaos que hay 2 condiciones, 2 variables independientes diferentes. En la primera se les describe a la persona mediante esta lista de adjetivos y en este orden, y la segunda mediante esta lista de adjetivos y en este orden. Es decir, a un grupo de personas les digo, hay un señor que es una persona que es inteligente, habilidosa, trabajadora, decidida, práctica, prudente, afectuosa. Y a otros les digo esto. Tratamiento experimental. Ya está hecho. Vamos ahora a ver qué efecto ha tenido esto en la variable dependiente. ¿Qué es la variable dependiente?
le pongo una serie de adjetivos y le digo, ¿qué te parece, cuán probable te parece que la persona tenga estos rasgos o no? Con la intencionalidad puesta de que esos adjetivos, algunos son positivos y otros son negativos. Entonces vamos a valorar si la respuesta es más o menos positiva o negativa. O sea, de ahí sacamos la hipótesis de Ash. Ash dice, según la información que me llega de una persona, tendré una impresión más positiva o más negativa. Pero recordad que su teoría es gestáltica, dice. No se trata tanto de esta pequeña diferencia de 1/8 de los adjetivos la que va a configurar esto, sino el efecto fuerte y global de esa palabra. Eso sería un rasgo central. ¿Entendéis lo que quiere decir? Esto sería como la cabeza y la cola del gato, que tiene un efecto muy fuerte. Es decir, esta lista produce una impresión muy favorable y esta una impresión muy desfavorable, cosa que no se explicaría por el mero cambio de un solo adjetivo. ¿Se entiende, no? En el segundo experimento, de hecho, utiliza este otro. Cambia solo un adjetivo también, pero este otro. Cortés, descortés. Y aquí no se encuentra tal diferencia. Resulta que hay unas valoraciones bastante similares. Tenéis ahí los resultados en el cuadro y veis las diferencias de los adjetivos positivos, que son, bueno, son todos positivos, si os fijáis, ¿no? Pues rasgos respuesta son los que aparecen en la columna de la izquierda. Esos son los que le propongo en la segunda parte y le digo, ¿tiene este rasgo o no? Y veis que la diferencia hacia lo positivo es muy marcada en el experimento 1 y apenas marcada en el experimento 2, que son muy similares. Haya puesto un criterio de que la diferencia en 30% entre uno y otro sería significativa y vemos que, por ejemplo, en cuanto a generosa, sensata y feliz, es mucho más la persona 1 que la 2, pero no en el experimento 2, que son completamente similares. ¿Os dais cuenta de la espectacularidad del efecto? Que apenas una palabra logra una impresión muy diferente. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la hipótesis? Que estos dos son como el cuerpo del gato, son rasgos secundarios. Estos dos son centrales, por lo tanto, secundan su teoría o su modelo es válido. Si esto nos afecta a rasgos centrales, es una impresión holística la que estoy creando, no sumativa. Esto no puede sumar mucho más o mucho menos que esto, sino no tiene efectos. Bien. La cuestión de central periférico parece que queda bastante clara. Y la pregunta de si son estáticos o no también. Y se plantea un tercer experimento, en el que dice, ¿y el orden de presentación tendrá alguna influencia? ¿Qué os parece? Entonces, lo que hace, ¿qué deberíamos hacer para plantear un experimento que compruebe eso? Simplemente poner, fijaos que hablamos solo del orden, vamos a quitar todo lo demás. Ahí va, perdón. Solo 4, 2 buenos y 2 malos. Y vamos a poner primero los malos o primero los buenos. ¿Veis que la variable independiente, también diseñada de una forma muy más o menos creativa, es sencilla? Si yo digo primero lo positivo y luego lo negativo, parece ser que los rasgos de respuesta también son más favorables. Que no al revés. A esto se le ha llamado efecto primacía, que es la mayor fuerza de los primeros rasgos que se presentan, que también es un efecto que se puede integrar entre una concepción gestáltica. El orden también influye, no solo la centralidad del rasgo, sino también el orden. También existe el efecto de recencia. Lo último que me ha encontrado una persona es lo que queda en mi mente más cercano y también tiene una fuerza que muchas veces mayor, ¿no?, que el otro, más de lo que debería tener. Pero nos dice que es más común el de primacia, mucho más general. A no ser que el de recencia lo que nos digan sea realmente impresionante, ¿no? Si la fuerza es similar,
Hasta aquí bien, ¿no? La gestáltica. Vamos a ver las concepciones aditivas. Concepciones aditivas o combinaciones lineales. Lineal simplemente quiere decir una relación matemática, que una variable es función de otra, pues de una forma recta. Si x es igual a 3y es una función lineal. Hay una recta que las relaciona en un gráfico, ¿no? Por eso le llamamos lineal. Bien, hay tres tipos. La más básica, la aditiva. Yo aquí lo represento mediante unos cuadros, no me da. Pongamos unos cuadros positivos, negativos, por decir algo. Entonces, si las primeras palabras o las primeras impresiones aportan 4 unidades de formación positiva y las segundas 2 negativas, el resultado es una forma positiva del valor 4. ¿Qué pasa si además me entero además de que esta persona pues también es algo más positivo? Otro dato nuevo, pues aumenta mi valoración de esa persona. Simplemente, como nos va llegando información con el tiempo, no todo nos llega una vez, esta teoría dice, hombre, yo puedo tener una visión más o menos global, pero la información va llegando por etapas y mi impresión se va modulando de una forma aditiva en este caso. Hay otras posibilidades que cambian un pelín, que dijimos en el tema que las miraríamos aquí porque no las vimos muy a fondo. Vamos a tratar de verlas gráficamente o con números, entenderlas que no son muy complicadas. El promedio, que en principio podría ser parecido al de suma, tiene cierta diferencia. La primera diferencia sería parecida al de suma porque en realidad un promedio es sumativo. Yo si tengo 6 rasgos y todos son positivos, tengo algo positivo, ¿no? Pero el promedio dice que con pocos rasgos ya me hago una impresión general. El de suma, a más rasgos tenga, la impresión va cambiando. Bueno, pues con los mismos rasgos, como aquí tengo 2 clases de información, o 2 fuentes de información, no tenía que ser de todos y menos, pues dividido para 2 me sale un promedio pues, de 2. ¿Qué pasa en el caso promedio cuando me llega una nueva información? En este caso, 6 más 2 más 1, o sea, 7 menos 2, 5, dividido para 3, 1,6. No, ¿qué ha pasado? Pues me llega una información positiva, como aquí, pero no ha subido el valor. ¿Por qué? Ha bajado el valor. ¿Por qué? Es uno más a dividir. Si este rasgo que llega es menor que el promedio, bajará el promedio. Si es mayor que el promedio, subirá el promedio. No aquí, que si el rasgo es positivo, siempre aporta algo positivo, y si es negativo, siempre aporta algo negativo. Es decir, el promedio, el valor de referencia es el promedio. Como este que he añadido es menor que 2, si hubiera puesto aquí 3, 6 y 3, 9, menos 2, 7, dividido para 3 hubiera salido más de 2. Hubiera aumentado, pero porque el rasgo que añade es mucho más que el promedio. O sea, el promedio tiene unos matices, es sumativo también, pero tiene unos matices. Bastan unos pocos rasgos para generar un promedio, y el que se añada, si es superior a la media, aumentará. Si es inferior a la media, disminuirá la impresión global. O sea, con la suma se diferencia en que añadir nueva información, positiva o negativa, no siempre tiene una influencia en la dirección positiva o negativa, sino dependiendo del promedio entero. En el modelo de la suma ponderada es más simple en su concepción. Es decir, dice, hay fuentes de información o rasgos que me importan más que otros. Si yo, por ejemplo, me importa mucho que una persona sea amistosa porque lo que quiero es tener una relación de amistad, o si quiero que sea trabajadora porque quiero tener una relación de trabajo, no voy a ponderar igual un rasgo que el otro. Entonces, hay un número que yo le doy una importancia a lo que lo multiplica y claro, aumenta o disminuye. Cuando yo pongo otro rasgo nuevo, pero, por ejemplo, en este caso, para hacer la misma suma que hasta ahora, pongo un rasgo nuevo, pero aquí este negativo ponderaba por el doble que este, por 2.
El nuevo por 4, por lo tanto, la suma se puede ir hacia cualquier lado, dependiendo de la importancia de los rasgos estudiados. Esos son los modelos lineales. Si os fijáis, esto puede adaptarse a los resultados también como este puede explicar lo que hemos visto de as perfectamente. Puede explicar esto y puede explicar esto. ¿Por qué? Porque si yo le pongo a estos, en vez de llamarle rango central, le pongo una ponderación alta, y a estos baja, ya lo explico. Y el orden también, porque los primeros con una ponderación mayor son teorías que en cierto modo se solapan y habría que distinguir cuál tiene razón. Pero, ¿veis aquí por dónde van los experimentos, los matices experimentales? Porque una teoría está explicada cuando tiene un dato, pero ojo, el otro dice, la meta no explica cuál es mejor. Ahora que hay que tener también creatividad a la hora de hacer experimentos, porque la lista de adjetivos, he visto que es una cosa muy sencilla, pero tiene efecto. Bueno, pues así se trabaja. Bien, esto respecto a cómo nos formamos la impresión del otro, gestáltica o lineal. Los experimentos que sustentan. Ahora vamos a ver la segunda parte del tema, que es cómo me formo la impresión de mí mismo. Yo me veo como una persona más con una valoración, con mi situación y mi relación con el mundo, una valoración que obviamente me afecta mucho más que la que tenga de los demás, porque constituye mi vida psíquica, mis ganas de hacer cosas, mis proyectos, todo eso depende de lo que yo considero que soy, ¿no? Lo que soy capaz, lo que no. Entonces sabemos, ya lo hemos visto en el tema, que suele haber una serie de fenómenos a favor de nuestra propia percepción. Nos tratamos mejor, o un poquito mejor, en muchas ocasiones, de lo que objetivamente nos podríamos tratar. ¿Por qué? ¿Para qué? Para conservar la autoestima y un nivel alto de actividad. En el punto nos propone la definición de varios sesgos. Yo también he tratado de definirlos aquí, a ver si quedan bien así. Soy único entre los demás. Eso es una buena forma de vernos, ¿no? Si nos tratáramos como los átomos, los átomos son todos iguales, ¿no? Los electrones son todos iguales, ¿no? Bueno, yo soy un poco diferente. Nos interesa tener una imagen de que somos únicos. El segundo, quizás contradictorio, ya veremos luego, es el falso consenso. Pensamos que la gente que está cerca de nosotros opina, piensa y hace las cosas con los mismos criterios que nosotros. Cosa que no es cierta. No suele ser cierta, por lo menos hasta el punto de lo que creemos. Una tendencia. Tercero, primus inter pares. Este es el que, combinando estos dos, tiene una explicación. Obviamente, sí soy como los demás, pero algunas cosas yo soy un poquito mejor. En otras peor, pero ¿en cuáles soy mejor? En aquellas que a mí me importan más, por supuesto. Si yo, por ejemplo, juego a fútbol y no doy pie con bola, pues diré, pero soy el más deportivo o el más divertido, que me pase algo me tengo que echar, ¿no? Pues esto, primos inter pares. Otro, la ignorancia pluralista. Es una tendencia a tapar ciertas tendencias que nos parece que los demás no van a aceptar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque no me sale otro, pero es muy fácil. Pasa mucho en las pandillas adolescentes, que uno es muy dependiente de la aceptación de los demás y todos hacen lo mismo. Se visten de una forma tal y dicen, bueno, o fuman, o beben, o no sé qué. Y no vas a ver si todo el mundo piensa que bebe. Uno por uno, ninguno está convencido de lo que hace, pero piensan que todo el mundo está por otro lado. La
Invulnerabilidad. Pensar que a mí no me va a pasar ninguna desgracia muy grave. Sí, yo entiendo que me puede ir cualquier enfermedad, un accidente ahora mismo. Pero la probabilidad es muy baja. Normalmente menos que los demás. Eso es también una forma. La que hablábamos del efecto de referencia, ¿no? De un accidente, de un coche, de un avión, que te da miedo, pero en general no. Y el último, el optimismo ilusorio. También tengo una probabilidad mayor de que me toque la lotería. No jugaríamos a la lotería. A mí la posibilidad de que me dé un infarto es mucho mayor de la que me toque la lotería, pero yo jamás voy a aceptar eso. Es obvio. ¿De acuerdo? Se entienden fácil también, ¿no? Veis ahí un cuestionario en el que se aprecia claramente la gente, cómo vemos la diferencia entre verme a mí y verme a los demás. Bien, ahora vamos a analizar esto, la diferencia entre estos dos, y algunos experimentos que lo comprueban. La diferencia en el sentido de que son contradictorios, ¿no? Si todos más o menos pensamos lo mismo, ¿por qué yo me considero único? Hay una contradicción intrínseca, o al menos a primera vista, y Ross propone que podemos encontrar un punto de explicación, un encuentro entre los dos que se pueden hacerse compatibles. Primero, nos pone algunos ejemplos de experimentos de falso consenso. Ross propone a la gente que hagan una cosa extraña. Por ejemplo, llevar un cartel con un anuncio por la facultad. Cosa que es un poco ridículo, quizás, un poco de vergüenza, ¿no? Entonces, no, sí, pero lo plantea aposta, buscando algo que dé vergüenza, y les pregunta a los que han aceptado cuánta gente cree que aceptaría hacer eso también. Y a los que no. Y los que lo han aceptado piensan que hay más gente que aceptaría que los que no. O sea, es la ilusión del falso consenso. ¿Entendemos? Cuando tú has aceptado algo difícilmente aceptable, que te ha costado un esfuerzo, lo compensas con el falso consenso, para que no te acepte eso, a la autoestima, tu forma de la realidad. Entonces, ¿en qué medida piensas que tú serías capaz de ponerte el pelo así? ¿Y en qué medida piensas que los otros lo harían? A más pienses que lo haces tú, más piensas que lo hacen los otros. Y se comprueba así el efecto del falso consenso. Y la segunda parte del experimento les preguntaba con qué seguridad, bueno, les preguntaba por la personalidad de esas personas que tienen esa tendencia y qué seguridad tenía en que tenían esa personalidad. Con una escala que decía hasta el 50 positivo, el 50 negativo la seguridad. Y dice, ¿en qué medida crees que esa gente aceptará? Porque tiene una personalidad, atribuciones internas. ¿Acordáis las atribuciones? ¿Internas o externas? ¿En qué medida una personalidad que le diera hacer eso? El experimento. Había 4 grupos. En cada uno había que elegir una conducta entre 2 alternativas. Y luego decían qué porcentaje de sus compañeros creían que haría lo mismo. Y luego les preguntaban que los que habían elegido cada alternativa qué rasgos de personalidad tenían o con qué seguridad creían que tenían ciertos rasgos de personalidad. Cuando las personas aceptaban una propuesta, pensaban que los otros la iban a aceptar más y hacían más atribuciones variables entre las personas. A ver, el sesgo, perdón, las inferencias correspondientes, atribuciones internas. Cuando una persona no lo acepta,
pensaban que era más por su personalidad. Cuestiones... a ver, ¿dónde está? Mostraron que las personas que hacían atribuciones personales con más seguridad cuando se refieren a personas que han hecho una elección distinta a la suya. Es decir, que se negaban por ser como son, que no consideraban la situación, que no valoraban como desde mi persona, cuando me analizo a mí mismo, veo las variables de la situación con más facilidad y pienso que soy más flexible. Las personas que hacen lo mismo yo también. Ahora, las que no son, con eso son raritos. La gente que tiene una tendencia, ese es el experimento. Bueno, lo que nos importa el experimento es esta parte de aquí, ¿no? El efecto de falso consenso. El segundo experimento es el de la singularidad, unicidad. No me acuerdo si nombra alguno, no. Simplemente dice que a pesar del falso consenso, tendemos a pensar que nosotros también aportamos algo positivo, aunque estamos en el grupo, nuestra característica diferencial es importante. Así, aquí hay un experimento. Dice, da la casualidad que la falsa o la unicidad o singularidad no se manifiesta en cualquier raza, sino en aquellos que yo considero importantes. Por lo tanto, podremos casar las dos teorías con el primus inter pares de la forma que comparo los rasgos con los demás. Aquellos que no me interesan, en esos me puedo sentir menor. Y en los que me interesan me siento mayor. Es decir, ojo, eso tiene un matiz importante. ¿Por qué en los rasgos que me interesan me siento más importante? ¿Para qué? Eso, pero no solo los que me interesan a mí, sino los que le interesan al grupo, para ser más atractivo a los demás, para estar más integrado en el grupo. O sea, en efecto también es para lo mismo que el falso consenso, para sentirme parte del grupo, para sentirme aceptado por el grupo. Por lo tanto, si lo miras bien, si la singularidad se refiere a aspectos valorados por el grupo, la finalidad es la misma que el falso consenso. Sentirme la cohesión del grupo. Y por eso viene el primus inter pares, que es, sí, yo soy del grupo más que ninguno. Puestos a ser de Tudela, yo el primero, ¿no? Pues ese es lo que aúna a los dos. Yo soy tudelano, por supuesto, y además el que más. Y así soy único. O sea, el primo inter pares logra, teóricamente, hacerlos compatibles. En el experimento que veis ahí en el libro, el que nos muestra, les dice, bueno, la pregunta es, ¿por qué crees que las personas se deberían relacionar entre sí? ¿O qué es lo que debería las relaciones con las personas deberían basarse en la amistad o en la afinidad ideológica? Pregunta. La mayoría de la gente piensa eso, ¿no? Es más deseable. ¿Y qué piensas tú que creen los demás? Sí, que la gente pensará que es más importante la amistad o la afinidad ideológica. Bueno, pero... Si hace, por ejemplo, muy radical, muy de sus ideas, o sea, tú lo tienes claro. Yo la amistad y los demás depende. Algunos sí, otros no. Ay, pero por ejemplo, si una persona le da igual la ideología de los demás, no sabe cuál es la suya, pues... En general, la media de los demás, ¿cuál crees que es? Entonces preguntaban, amistad más 50, afinidad ideológica menos 50. Dices, según mí, según tú, la amistad más 50, ¿no? ¿Y tú cuánto crees que la gente valora la amistad más que la afinidad? El resto del mundo, el promedio. Un poco menos que tú, pero un poco menos que tú.
Ese es el efecto que se encuentra. El primus inter pares. Sí, señor, la amistad es lo importante, pero yo más que nadie. Ese es el efecto que se encuentra. Y la segunda pregunta es, ¿y hasta qué grado lo cumples tú en tus relaciones, en tu vida? Y la respuesta era de -10 poco, o sea, -10 hacia la afinidad ideológica y +10 de la amistad. Y la gente contestaba, yo, 4,5. Y los demás, 3,5. También en el cumplimiento se notaba el primus inter pares. ¿Os dais cuenta del efecto? Eso también sirve como para lo malo. O sea, si lo hago yo no es tan malo como si lo hacen los demás. Si yo lo considero objetivamente malo, o sea, el hecho de quitarme la culpa sí puede servir. En el sentido de decir, yo tengo otros motivos. Sí, tengo excusas. Y los demás son porque son como son. Eso se llama el error fundamental. Entonces, claro, yo, sí, por la amistad y un poco más. Yo lo hago a cierta medida y lo demás un poco menos. Y eso es el primer inter pares que es bastante importante. ¿Veis el cuadro? ¿Veis ahí? Punto de vista mío sobre la deseabilidad de la amistad, 36 queda. 36. No puedo escribir porque esto tengo muy grueso, pero es igual, lo veis en el cuadro, ¿ves? ¿Qué compara el cuadro? Si veis el cuadro, la diferencia entre la columna de la izquierda de la mayoría y la derecha de uno mismo, las dos son positivas, pero va un poquito a mi favor. Primus inter pares es el defecto. Tanto en la deseabilidad como en el cumplimiento, en los dos cuadritos, el de arriba y el de abajo. Esa diferencia significativa, experimentalmente significativa, eso es un grado de confianza en que esa diferencia porcentual no es casual, bueno, pues ya veis que demuestra el efecto que queríamos demostrar que es este. ¿Vale? Bien. Luego nos queda, dentro de este punto de vista de la concepción de mí mismo, eso que decías tú de lo negativo, aquí habla de la percepción de peligro. Otro efecto que hemos visto es la invulnerabilidad. Yo pienso que no me van a ocurrir cosas malas con la misma probabilidad que los demás. Y hay dos efectos. Uno, el falso consenso es defensivo también, y el otro, la ilusión de invulnerabilidad. En el caso del falso consenso es defensivo también pensando que si yo hago algo malo, es normal, lo hace todo el mundo. ¿De acuerdo? Yo sí me llevo un lápiz. Es un lápiz y se lleva todo el mundo. Y alguien te dice, no, pero eso es robar, aunque sea 20 céntimos. Te ha robado 20 céntimos. Lo hace todo el mundo. O sea, es defensivo. ¿No? Porque el otro tiene razón. O no tiene razón. Y la invulnerabilidad, por supuesto. Yo tengo una ilusión de que no me van a pasar cosas malas, por eso hago cosas. Si no estaría... Dicen que es por eso, que la explicación evolutiva, que hablamos, es que yo no me puedo paralizar. Hay que tener cierto optimismo, ¿no? Por lo menos prueba. Esa cosa de probar la llevamos impregnada en nuestras valoraciones de la realidad. Somos moderadamente optimistas. Y dijimos que los que eran demasiado realistas eran tendentes a caer en depresiones incluso. Bueno, pues estos dos sesgos los explica con unos experimentos que son simplemente cuestionarios que les decían, no son trabajos experimentales, sino que le preguntaban, en este contexto, la posibilidad, en determinadas prácticas sexuales, en qué medida creían que había un riesgo utilizar o no utilizar preservativo en una relación coital. En el primero, ilusión de invulnerabilidad. Dato. El 76% le atribuían más riesgo al joven medio que a ellos mismos. Es población joven. Y el 20% era la misma para ellos que para el resto. Y solo el 4% le dieron más probabilidad a sí mismos que a los demás. Es decir, hay una tendencia a la ilusión de invulnerabilidad propia, ¿no? Y luego además dice que correlaciona con la percepción de la gravedad de las consecuencias. Si una cosa
es más grave, es más difícil que me pase a mí, por ejemplo. Y si yo qué sé, si tienes un problema sexual leve, una pequeña infección, o el SIDA o yo qué sé qué, pues es menos probable que no ocurra nada. O sea, la explicación es que esto trabaja para reducir la ansiedad. La ansiedad, cualquier miedo, cualquier peligro el miedo genera una reacción defensiva, preparatoria, se llama ansiedad. Muchas veces es activar ciertos mecanismos, prepararnos para tal, que cuesta un esfuerzo considerable, y para reducirla tenemos la invulnerabilidad, para no trabajar en vano. Entonces, cuando el riesgo es alto, la reacción ansiosa sería muy alta. Y ahí actúa mucho más la ilusión. Hombre, cuando lo tenemos cerca, cuando lo creemos, desaparece la ilusión y aumenta. Cuando alguien te dice, me dice, no, que tienes un marcador que es peligroso, entonces tú automáticamente te tomas la pastilla, ¿no? Bien. Veis que son estudios correlacionales. Aquí no hay un experimento, no hay una variable independiente, yo manipulo y veo el efecto, sino que le pregunto a la gente creencias y veo que hay una relación entre otros, que explica el fenómeno que quería explicar. No todos los estudios llegan a ser un experimento controlado, pero sí nos dan datos útiles, como podéis ver. El falso consenso decía que si las relaciones promiscuas, los cambios de pareja pueden tener... ¿en qué medida crees que la gente pues hace esas cosas, no? Y a más gente creía que lo hace todo el mundo, más pensaba que lo hacían ellos, ¿no? Pensaba que las personas más parecidas a ellos lo hacían más, como ellos. O sea, pensamos que los demás son similares, los que son similares a nosotros hacen lo mismo que nosotros, ya más similares, más parecidos son. Y esto, bueno, la favorabilidad no es una cuestión de factos, sino que los demás están más de acuerdo con nosotros de lo que realmente deberían estar. Y que esto ocurre porque normalmente tenemos un sesgo en la información que recibimos, nos relacionamos con gente parecida a nosotros, en ambientes que confirman nuestra información y todo eso. Y ya digo que es defensivo porque nos llevan a hacer cosas de riesgo con más facilidad, con menos miedo y ansiedad. ¿De acuerdo? Aquí, o sea, aquí hay dos estudios en los que se mide la diferencia a hacer atribuciones y a los demás o riesgo mediante dos encuestas. Las que se les pregunta en qué medida crees que la gente de tu edad es favorable a tener relaciones promiscuas y tú en qué medida lo eres. Y luego se les pregunta si la gente es diferente también, varios grupos, con cuestionarios del tipo que habéis visto antes. A veces los cuestionarios son muy simples. Simplemente de opinión, se pregunta a mucha gente y lo que sale ahí, R igual a 0,20, probabilidad menor de 0,1. Estos números... R. ¿Cómo he hecho? 0,2 y P igual o menor, menor. Esto significa lo siguiente. Hay una relación entre las dos variables positiva, con alta probabilidad de que sea significativa. Y los números se interpretan de la siguiente forma. El coeficiente de correlación, que lo veréis en la asignatura correspondiente, nos da en qué medida las variables varían juntas o no, sin especificar si una es causa a la otra. Por ejemplo, pues esto que hablamos de que más fumar tiene más riesgo. Más riesgo no quiere decir que fumar te va a matar directamente, pero más riesgo. Bueno. Pues oscila entre más 1 y menos 1. Una correlación 0 implica que las dos variables van independientes, no tienen ninguna relación. Hacia más 1, quiere decir cuando una sube la otra también, y hacia menos 1, quiere decir cuando la una sube la otra baja.
pues este número más cercano sea +1 o -1, la correlación es más alta. Y este me indica, según el número de casos que he analizado, según el diseño del experimento, si esto es significativo o no. Esta correlación está cercana a 0. ¿Es importante o no? Pues este número me dice que sí, porque hay una probabilidad solo del 1%, 0,1 por 1, de que sea debida al azar. Eso es lo que dice este número. Solo una vez de cada 100, si trato los datos y no hubiera una correlación positiva, solo una vez de cada 100 encontraría este número tan alto. O sea, me dice que es bastante significativo. Esos son el significado de esas cifras. Cuando pone P menor que 0,1, quiere decir que es un resultado muy extremo para ser encontrado por casualidad. ¿Vale? Y si pone 0,001, más extremo. Es significativo, sería la palabra. Es un resultado significativo. Esto es una relación positiva significativa. Esto lo dice este número. O sea, no basta con saber 0,2. Y quiero saber si con las personas. Si solo hubiera una persona, si solo hubiera investigado con 2 personas, este número probablemente no me saldría significativo. Pero si lo hubiera hecho con 2 millones, esta relación saldría significativa. O sea, este número depende de la muestra elegida, de una serie de datos estadísticos. Para que veáis lo que significan los números nada más. Sé que no tenéis que saberlo a fondo, pero que el dato es significativo. Bueno, y vamos a ver los dos últimos puntos que son diferentes. Ya no hablamos del yo, sino de en qué medida nos influye la información del contexto para construir. Lo que hablamos al principio, solo que aquí es un testimonio sobre una acción, un guión. Se prepara un teatrillo en el que aparece un señor en el campus universitario, se pelea con un profesor o le agrede y se va. Y luego se le pregunta a los testigos qué han visto. A ver, qué información recuerdo. ¿Cuál era la altura del que atacó? ¿Quién era? Identificarlo, qué edad tenía, qué peso tenía, cuánto duró el ataque. Entonces, si lo leéis, no hay ningún problema. 141 testigos. Está todo experimentado en el sentido de control experimental porque se manipularon una serie de variables para que influyeran en otras. ¿Cuáles son manipuladas? Primero, la recuperación de la información se hace con una rueda de testigos una semana después. Y manipulamos el parecido de los testigos, o sea, de los culpables, en 3 condiciones, o 2. No, 2 condiciones. Sí. La A, la sesgada. El asaltante tiene una expresión diferente y más seria que los hombres del resto de las fotos. Imaginaos que pone la rueda de reconocimiento y uno parece malo y los demás no. Esa es la sesgada. Y la no sesgada, las fotos tenían la misma expresión, las mismas características, están bien alineadas, tal y cual. Y obviamente en la sesgada, el 40%, o sea, aunque fueron pocos los que lo identificaron bien, el 40% fue mucho mayor que en la sesgada, que fue el 25% que se dejaron llevar. Y en la información inmediata del incidente, no 7 semanas después, veis que se sobreestimó la duración del suceso, la envergadura del asaltante y subestimaron su edad. Es decir, sobreestimaron aspectos relacionados con el peligro, por ser joven y corpulento y durante más tiempo. Todo aquello que generaba estrés y peligro se sobreestimó. Bueno, la variable independiente aquí es la alineación de los testigos y el aspecto que tenían, y la variable dependiente es la identificación correcta o incorrecta. Es decir, cómo la información contextual sesga el criterio, el testimonio. Y en la primera descripción simplemente se observa que se sobreestimó aquellas variables que generaban mayor peligro. ¿Más joven? Sí. ¿Puedes repetir lo que es variable independiente? Sí, la variable independiente en las 7 semanas después fue presentar a la mitad de los sujetos 141 testigos. A 60 o 70 se les presentaba imágenes de los testigos desalineadas y con un aspecto
más feo de uno de los sospechosos, que no necesariamente el correcto. ¿Eh? Sí, sí. Un grupo salían desalineados y más feos y el otro grupo salían todos igual, ¿no? En las no sesgadas todos tenían la misma expresión de características que el sospechoso estaban bien alineadas. Ah, perdón, espera, que me he equivocado yo. Os he dicho una cosa más. En realidad es el sospechoso el que sobresalía en la condición A. El feo era el sospechoso y en la otra eran todos iguales, muy parecidos en la expresión. Es decir, en la condición A le ponían más feo al sospechoso. En esa, a pesar de que estaba más feo, el 40% se acordó de quién era, ¿eh? Y en la otra menos, y un 25% identificó a uno que estaba al lado. De la misma edad, incluso el mismo profesor agredido se equivocó, dice, a la hora de identificar que no había agredido. Bueno, tan importante, lo de la variable dependiente era simplemente la forma de presentar la cara, con un contexto parecido o diferente, eso simplemente. Bueno, pero simplemente que veáis eso. La clave de aquí es la información contextual, de qué manera modifica la otra. Hay otro experimento que es también muy curioso, en el que se describe un accidente de automóvil, o se ve en vídeo, y luego se les hace una serie de preguntas. En la primera, las preguntas son una variable independiente. Hay tres condiciones. En la primera se le dice, ¿a qué velocidad iban los coches? Como el experimento de antes. ¿A qué velocidad iban los coches cuando se estrellaron? Al segundo grupo se dice, ¿a qué velocidad iban los coches cuando colisionaron? Y al tercer grupo, cuando impactaron. ¿Os cuenta que son tres condiciones o cuando contactaron? Cada vez más suave la palabra. ¿Vale? Pues entonces es la variable independiente. ¿En qué grado, cómo se formula la pregunta? Y la respuesta, la velocidad estimada que daban, a qué velocidad iba el automóvil, fue significativamente más alta en las que se empleó estrellarse, es la más alta de todas, significativamente más alta que en las de, ¿cómo era? Colisionar, impactar o contactar. Eso es. Entonces, una semana después hicieron otro segundo experimento y les preguntaron si había habido cristales rotos. Los que habían oído estrellaron dijeron el doble de veces que había cristales cuando en ningún momento había habido cristales rotos en el accidente. ¿Eh? Este es otro como ideal, si os fijáis en el sentido de diseño experimental. Variable independiente, solo cambiamos la condición de la pregunta, el verbo, y las respuestas, tanto la velocidad como si había cristales, tiene efectos. O sea, la memoria es una reconstrucción de la realidad. Esto lo sabemos hace mucho. Después no sabemos hasta qué grado ni de qué forma la reconstruimos, pero testificar es muy delicado. Bueno, aquí podéis hacer este ejercicio que he hecho yo, de cuáles son las variables. Las variables en realidad se nombran como el adjetivo, es decir, la forma de presentar la información es la variable. ¿Cómo se ha manipulado en este experimento? Cambiando el verbo. En el anterior, cambiando el adjetivo. Bueno, claro, una cosa es la variable y otra es cómo se manipula. La dependiente, la velocidad estimada y si había cristales o no. El último, es muy curioso este es muy curioso. Nos presentan dos fotos, la veis ahí. Bueno, hay dos experimentos, no uno. En el que presenta la foto de un señor. Vamos a centrarnos en una de las dos. Y se les da información positiva, muy similar a otra negativa, a la gente, sobre esa foto. En la positiva se les dice, este señor es un alemán que durante la guerra luchó por los derechos humanos, por salvar a los judíos y no sé qué. Y en otra dicen que era un alemán que creía en la superioridad genética, que estuvo en la Gestapo y que tal y le condenaron a la guerra por crímenes. Y luego les preguntan qué te parecen los rasgos de esta persona, de la foto. Demuestran... Bueno, les presentaron las variables independientes son estas del experimento. Está en inglés porque el artículo viene en inglés, pero así estoy familiarizando. La cara en una foto estaba
suavecita, como con velo, como las que salen en la revista y el Photoshop, y la otra pues con más arrugas, más arrugada. El sketch son dos caras. Al señor Walden lo presentaron como genocida o promotor de derechos humanos, y en el segundo expediente Josiah Campbell lo nombraron como uno que defendía luchar contra la pobreza, o uno que decía que los pobres lo son porque se lo han ganado, y el que rico también. Y positiva negativa. Claro, aquí hay una positiva y una negativa, y aquí hay una positiva y una negativa. Conocida que era conocida, que era... Bien, veis que son tres variables independientes que se manipulan: la forma de presentar la cara, la forma de presentar la información y las dos fotos. Por lo tanto, tenemos 6, 2 por 2 por 2, 8 grupos. Si a cada grupo de personas la metemos en una condición experimental, cada persona solo puede... En realidad todas veían las dos fotos, creo. No me acuerdo cómo era, pero esto era diferente. No podía ver las dos, esto tampoco. Es decir, personas diferentes pasaban por diferentes condiciones. Y luego había una serie de personas a las que no se les daba una información ninguna para hacer de grupo control. A ver si esto tiene efecto. ¿De acuerdo? Y luego ven los resultados, que no sé si me he timpado o no. En la variable dependiente, si les preguntaba si les veía en la cara una expresión... Ahí va, me equivoco. Primero, si la cara era cruel o amable. Una valoración de 1 a 7, como un test. Después de haberle dicho que era un genocida, la valoración de si era cruel o amable era casi de 4. A los que le habían dicho que era un promotor era de 2,2. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Esto marca esta variable. Veis que son similares en este caso. No tiene efecto. ¿Os dais cuenta que no hay diferencia entre el triángulo y el círculo? No hay efectos de la variable cara. Hay un efecto muy marcado de positivo y negativo. Y, si nos fijamos, el efecto del Walden, que era el genocida, es más acusado que el de la pobreza. Hay menos diferencia a la hora de decidir si la cara es amable o cruel. Ese es el resultado. Es significativo igual, pero que esta diferencia sea más alta, quiere decir que la valoración del que ha recibido la información negativa, la positiva, difiere más. ¿No? Bueno, y este es el grupo control. La gente que no recibe ninguna información dijo, mira, pues este me parece, o sea, la cara arrugada me parece más cruel y la cara suave me parece más... Un pelín de efecto se debe a esto porque el grupo control nos lo demuestra. ¿Entendéis lo que significa ese cuadro? La misma foto siempre, sí. Esa es la de Kurt Walden, pero había otro que era Josiah Campbell. Había dos señores, a uno le aplicaron el genocidio positivo negativo y al otro la posición sobre la pobreza positiva. No, otro. Dos fotos, dos señores, dos fotos y las dos fotos con dos versiones. Las dos fotos con dos versiones. Si queréis tenéis el artículo original en el CD, si lo queréis leer entero. Entonces, la segunda parte es, no solo les preguntaron si era amable o cruel, sino les preguntaron también una serie de variables dependientes más, que eran, ¿qué te parece? ¿La cara la tiene sonriente o más bien una actitud de enfado? Si la boca. Si la boca está tensa o relajada, o sea, les preguntan varias cosas de la boca, varias cosas de los labios. Los labios, ¿te parece que son gruesos o finos? Los ojos los tiene abiertos o más bien